Ahora sí, compartimos y arrancamos. Vamos. Conceptos que nos atraviesan a todos y cada uno como personas y también trabajarlo desde la parte deportiva, cómo estas emociones van a influir o de qué manera pueden llegar a influir en el rendimiento deportivo. Conceptualizamos, nos detenemos un cachito en diferenciar ansiedad rasgo, ansiedad estado y conceptualizar también, ahí entra Mauro, toda la parte que tiene que ver con esto de la activación, en el deporte conocido como arousal, ¿sí? Con estos niveles de activación somático-mental. Y una vez que conceptualizamos eso, sí nos vamos a cerrar hoy con estas teorías o tres teorías que tienen que ver en cómo los niveles de activación y la ansiedad a nivel mental influyen en nuestro rendimiento. Vamos a meterle. Estrés, palabra que todos conocemos y más en nuestro país. Respuesta de nuestro organismo a estímulos que percibimos como amenazantes o que exigen una demanda mayor. Esos estímulos pueden ser que provengan de afuera, de nuestro entorno, o propios, internos, que tengan que ver con esos sentimientos de ansiedad, dolor, angustia, tristeza, ira, enojo. El equilibrio, una vez que se rompe, un equilibrio entre qué sería el estrés. Como dice ahí, ese desequilibrio entre lo de afuera y lo de adentro, entre todas esas demandas del entorno que provienen de afuera y la capacidad o la percepción que yo tengo de mis propios recursos para soportar, sostener y poder resolver todas esas flechas que apuntan contra mí. Al hablar de estrés, hablamos de un desfasaje, un desequilibrio entre toda esa demanda y la percepción de los recursos que nosotros consideramos que tenemos para afrontar todo eso. Vamos aquí. Una de las terminologías, palabras más protagonistas a nivel emocional o que está en boca de todos, parecería que íbamos, antes de cerrar la clase de hoy, a debatir los 2 minutos entre todos, pero es como una palabra muy protagonista en nuestro país, quizá por la forma en que vivimos, pero parecería que todo es ansiedad, todo genera ansiedad, ansiedad, ansiedad. Y a mí cuando la gente me habla de la ansiedad, lo primero que me gusta hacer siempre es, bueno, decime qué es para vos esa ansiedad. Ataques de ansiedad, ansiedad que viene, irrumpe en mi cabeza, en mi cuerpo de diferentes maneras, me puse ansioso. Y cuando hablamos de ansiedad, claramente estamos hablando de un estado emocional negativo. Nadie disfruta, nadie siente placer con esos niveles de ansiedad. Incluye o está asociado este concepto al nerviosismo, a la preocupación, a la aprensión, ¿sí? Y claramente está vinculado a esos niveles de activación de nuestro sistema nervioso central, de nuestro organismo en general. Y ahí lo diferenciamos del miedo. Mientras que el miedo es un sentimiento que se produce por un peligro presente, inminente, la ansiedad habla más bien de la anticipación a un peligro venidero. Lo que pasa es que esta función, como hablamos ahí, activadora de la ansiedad, muchas veces estimula y facilita esa capacidad de respuesta ante esas demandas que hablábamos recién del entorno. Activa, facilita y estimula el sistema nervioso central a modo de que ya mi cuerpo se va preparando para responder a esas exigencias, a esos estímulos del entorno. Vamos a diferenciar la de la cabeza de la del cuerpo.
Y como dice él, la ansiedad tiene dos componentes. El componente a nivel cognitivo, pensamiento, a nivel mental, que está más vinculada a esa preocupación, ¿sí? Que atravesamos ese estado a nivel mental, y un componente a nivel somático, físico, fisiológico. Y ahí hablamos de muchas veces, me transpiran las manos, se me revuelve el estómago, se me hace un nudo en la garganta. El primer componente, a nivel cognitivo, mental, pensamiento, lo vamos a vincular con la percepción, la formación de imágenes y conceptos, el juicio y la imaginación. A todo eso se denomina ansiedad cognitiva. El segundo constituye el grado de activación física percibida y hablamos de ansiedad somática. Uno está claramente más ligado y asociado a ansiedades que se transmiten a nivel mental, pensamiento y cabeza, y cómo todo eso se traduce a nivel somático, a nivel cuerpo. Ansiedad somática. Vamos a diferenciar ansiedad estado de ansiedad rasgo. Cuando hablamos de ansiedad estado, hablamos que la persona, el individuo, está o se pone ansioso en un momento concreto. Ante determinado estímulo, activó esos niveles de ansiedad y la persona se siente ansiosa. Cuando hablamos de ansiedad estado, hablamos de un componente variable en el estado de ánimo, que claramente va mutando, variando, es dinámico, y hablamos de un estado emocional caracterizado por sensaciones subjetivas que tiene que ver con la interpretación que le va dando la persona a cada situación, por ende, en algún momento puede estar o sentirse o percibirse esos niveles de ansiedad y en otros momentos no, por eso hablamos de un estado ansioso. Acá es diferente y podemos pensar en personas que conocemos, conocidos, familiares, lo que sea, cuando la persona ya es una persona ansiosa, que es un rasgo distintivo característico de la personalidad del ser humano. Aquí hablamos como de algo más estable, algo más permanente, que quizá no tiene tanto que ver con el estímulo que proviene de la afuera, sino que ya es una predisposición, un rasgo de personalidad del ser humano de producir niveles de ansiedad más allá del contenido que enfrenta. Hay algo que se llama, las siglas son TAG, T-A-G. ¿Alguien sabe qué es el TAG? Trastorno de ansiedad generalizada. Patología, llevado esto a un rasgo patológico. ¿Por qué patológico o cuando hablamos de un trastorno? Que hay que ser muy cuidadoso en este mundo actual, a veces como una sobredimensión sobre lo diagnosticado y ponerle títulos y etiquetas a las personas, cuando ya esos niveles de ansiedad pasan a ser tan constantes y permanentes y estables que afectan a la funcionalidad diaria de ese ser humano. Cuando ya esos niveles, esos índices ansiosos a nivel individual pasan a perturbar el funcionamiento de la vida cotidiana o de las actividades que realiza esa persona. TAG, TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a la activación. Arousal, dice el deporte. Arousal, dice la psicología del deporte, al hablar de niveles de activación general, tanto mental como física, que va variando en un continuo desde estar completamente desmayado y dormido hasta la excitación intensa.
Su función energizante es responsable de administrar los recursos que tenemos al realizar determinada actividad que requiera de nuestro esfuerzo físico y mental. Vamos aquí. La psicología del deporte hace un gran esfuerzo, hizo un gran esfuerzo y continuará seguramente haciendo grandes esfuerzos para poder explicar, estudiar, investigar, debatir en cómo estos niveles de activación y de ansiedad repercuten, afectan al rendimiento deportivo. Existen tres teorías. Se sumó Marcos justo aquí. Entró Marcos, ahí viene, en camino. Tarde, pero llegó. Vamos. Existen estas tres teorías muy reconocidas en la psicología del deporte que intentan explicar cómo funciona esto de la activación y por qué el mismo nivel de activación, como dice ahí, puede beneficiar determinado perfil deportivo, entrenador deportista, y el mismo nivel de activación puede perjudicar a otra. ¿Qué me interesa hoy con esta clase? Antes de ir al cierre y elaborar un poquito de cuestiones de ansiedad por sobre cuestiones contemporáneas al estilo de vida que llevamos, es que cuando hablamos de teoría del impulso, teoría de la U invertida o la catástrofe de Hardy, que son nombrecitos medios teóricos, se entienda cómo repercute esta activación, estos niveles de ansiedad en una cabeza en torno a esta performance, en torno a este rendimiento individual. ¿Qué propone la teoría del impulso? Y es muy gráfico esa imagen. Es como que ya lo explica la flechita esa que ven ustedes ahí. Lo que propone es que a medida que incrementa la activación, a medida que los niveles de ansiedad y arousal van subiendo, dice la teoría del impulso, así también va incrementando el rendimiento de la persona. Surgieron algunas críticas, claramente, a esta teoría inicial, que quizá, como dice ahí, podría explicar consistentemente esto de la existencia de la relación entre el arousal y actividades motoras gruesas, que implican fuerza, resistencia, velocidad, claramente, a mayor activación, y vamos con la fuerza, la resistencia, la velocidad, quizá no es capaz de dar respuesta al hecho de que también muchos deportistas bien calificados, con talento individual y amplio dominio de la técnica, cometan errores cuando cierto nivel de activación o ciertos niveles de ansiedad pasan o sobrepasan determinados umbrales. A partir de ahí es que aparece una de las más reconocidas, que es la teoría de la U invertida, que como verán ahí, lo que propone esta teoría es que a medida que incrementa el arousal, la activación y esos niveles de ansiedad cognitivo-somático en el ser humano, va aumentando el rendimiento hasta llegar a un pico máximo, hasta llegar a un punto, ahí dice desempeño óptimo, en el cuadrito, estado de flow, le dice la psicología del deporte, el estado de flow en donde se equilibra todo, en donde encontré ese punto, y piénsenlo personalmente también, cuando uno se siente activado de tal manera que la ejecución en lo que propongamos se encuentra en ese momento de desempeño óptimo. Bueno, ok. ¿Y qué dice esta teoría? Cuando sigue aumentando la activación y la ansiedad, que viene a contrastar un poco la teoría anterior del impulso. Acá dice, llegamos al pico máximo de rendimiento, pero si la ansiedad y los niveles de activación siguen para adelante, hay una caída progresiva del rendimiento en la ejecución.
Luego apareció la catástrofe de Hardy, que nos plantea algo similar, pero con cierta diferencia. Y lo que nos viene a proponer esta teoría principalmente es que si bien a medida que vamos aumentando la activación, el arousal, llegamos al nivel óptimo de activación, a ese estado de flow, aquí la diferencia con la hipótesis del agua invertida dice lo que pasa es que si seguimos incrementando los niveles de activación y se siguen incrementando esos niveles de ansiedad, no hablamos de un descenso progresivo del rendimiento, sino que lo que dice la catástrofe de Hardy es, no, el descenso y la caída del rendimiento se produce de una manera abrupta, no progresiva. Yo digo que los grafiquitos son bastante lineales, bastante visuales y sirven para identificar rápidamente esto del vínculo entre los niveles de activación, niveles de ansiedad que experimenta cada deportista, y se ve mucho, voy a dejar de compartir aquí, quizá en las arengas previas a los partidos, pensemos, momentos antes de salir del vestuario, visualicen, rondita, rondita, nos abrazamos todos, voz de mando el capitán, arenga previa a la competencia, típico del fútbol, cultural de esos vestuarios. ¿Para qué se hacen esas arengas previas? Para generar un enfoque, para generar activación del grupo. Dale, eh, que estemos todos alineados, concentrados con lo que vamos a buscar. vamos. Dijiste Motivación, activación, dijiste concentración, ¿sí, Mati? motivación, Motivación, dale. Predisposición, ponerle predisposición a lo que vamos a hacer, salir encendidos, activados. Sí, me han tocado, están en arengas que sirven un poco para graficar las teorías que estamos trabajando hoy, esos momentos que tienen que ver claramente con la activación, o o muy emocionales, donde yo miraba y veía futbolistas con lágrimas en los ojos y hasta llorisqueando alguno, tocando puntos sensibles, y me ha tocado arengas en donde vi futbolistas, ¿cómo lo puedo decir para que pasados de rosca? Un concepto muy, no tan profesional, pero sí que se entienda a nivel emocional. Y ahí entran estas teorías, a nivel activación, a nivel ansioso, y la predisposición a lo que vamos a hacer. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cómo lo podríamos ver, materializar en la cancha este ejemplo que acabamos de poner, cuando un futbolista puede salir sobreestimulado, sobreactivado o con niveles de arousal, activación desbordados? ¿Riesgos que se les ocurran a nivel deportivo? ¿Bajar la teoría a la práctica? Al primer cruce, una patada que le cuelga el tobillo a la nuca. ¿Se ven? ¿Puede pasar eso en el fútbol? Sí, se ve. Yo he escuchado muchas veces que relatores del fútbol han dicho, lo perdonó porque recién arrancaba el partido. Lo perdonó porque era la primera. Pero si esa patada, ese cruce, eso de llegar a destiempo, o con esos niveles de activación, vamos a decirlo prolijo, hubiese pasado en vez de los 10 minutos del primer tiempo, los 10 minutos del segundo tiempo, quizá el árbitro juzgaba de otra manera. Después parecería que todo eso, ¿qué es todo eso? Y todos esos índices y niveles de ansiedad, de activación, se van como equiparando, se van como amoldando a un ritmo, a una frecuencia, ¿o no?
un jugador que inició una competencia de manera imprecisa, que estaría atravesando cierto estado de frustración, y cuando yo hablo de eso ustedes ya se lo imaginan, que está fastidioso, que está incómodo, y que esos niveles de ansiedad siguen avanzando. ¿Qué pasa con el rendimiento? Cae. Y lo vemos. Un claro ejemplo quizá también se vio el Maravilla Martínez en el Clásico, Mati, que luego de errar el penal tuvo otras situaciones, un claro ejemplo, tuvo otras situaciones de peligro para resolver y poner en ventaja a su equipo, y quizás nunca logró salir de ese estado ansioso, frustrante, en donde claramente su rendimiento, progresivo o no tan progresivamente, fue bajando. A veces se ve eso también a nivel emocional. Las teorías, yo sé que teóricamente a nivel teoría quedaron explicadas. Lo que me gustaría en estos minutos finales hoy con ustedes es por qué, o abrir este mini debate cortito, de por qué los que somos acá, los que vivimos en este ritmo bien argentinizado, que yo sé que cuando se los digo así ustedes me entienden, todo el mundo o esto de la ansiedad está puesto en boca de todos. ¿Ustedes creen que en otros países manejan los mismos niveles de ansiedad que nosotros o está ligado al estilo de vida que llevamos? Todas las generalizaciones son malas, inclusive esta, dicen. Pero ¿por qué se habla tanto de ansiedad? En la vida y en el fútbol también. ¿Por qué lo creen? ¿Por qué lo consideran ustedes? ¿Es una palabra que ustedes también escuchan tanto como yo? ¿O yo solamente porque trabajo con las emociones y los sentimientos de los seres humanos? Yo no creo que sea a nivel argentino. Dale. Para mí, o sea, el mundo está así. O Dale. sea, no es que, o sea, por ahí sí, nos toca vivirlo de cerca. Me pasa a mí en mi trabajo. Yo tengo compañeros que tienen diagnosticados trastornos de ansiedad. No sabía que era trastornos de ansiedad. Ya me olvidé la última Generalizada. Generalizada. generalizado. Generalizada, Juan, significa que todo o cualquier cosa puede ponerte de una manera ansiosa y Sí, disfuncional. incluso me han comentado que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, que sufren de insomnio, que se levantan a las 3 de la mañana, que están todo el día. Por eso les digo que cuando hablamos de trastorno, como les decía recién, altera el funcionamiento o la funcionalidad esperable de un ser humano. Ahí Claro, hablamos de un a- trastorno. a lo que me refiero es que eh, tuve la oportunidad de conocer otros mundos Dale, y me pasa lo interesa mismo, ahí. pasa exactamente lo mismo. Es más, te diría que hasta la catástrofe de Hardy, o sea, se ve en la vida cotidiana Bueno, de personas que por ahí no cumplen con su objetivo porque se pasaron de rosca y terminan pegándose un corchazo, perdón la expresión, ¿no? Pero es una, o sea, no entra en una cabeza por ahí como la mía, pero sí lo he, no te digo que, que lo he visto, pero he contado o he escuchado relatos de que personas que, o sea, el burnout del laburo, o como quiera llamarlo, que bueno, se pasan vamos de ahí, rosca. vamos. Yo digo que, y está bueno, por eso digo, está bueno charlarlo y ponerlo en palabras, porque si hablamos de ansiedad, que claramente es un tema que vamos a señalarlo en la cabeza y tiene que ver con lo mental, emocional y algo negativo, los niveles. Me ha pasado también charlar con gente, amigos conocidos que han emigrado, que por momentos vuelven acá, y yo los veo muy frescos, como un estilo de vida a otro ritmo al que vivimos nosotros.
Acá, ¿qué sería el ritmo de vida? Acá se puso un semáforo en verde y yo tardé 7 segundos en arrancar, me comí un bocinazo. Yo le voy a ser sincero, no tengo ni idea si así es en todo el mundo, pero son ejemplos muy boludazos, muy sencillos, muy concretos, muy cotidianos. El apresuramiento que parecería que tenemos en el día a día. Y a veces, a mí me gusta hablarlo con la gente con la que trabajo. ¿Por qué estamos tan apurados? Y la gente hoy por hoy me dice, y lo que pasa, Lucas, es que no tengo tiempo. Una frase que escucho todos los días. No tengo tiempo. Y yo trato de interpretarlo, ¿eh? ¿Qué es lo que me quieren decir? Porque yo le digo, pero Juan, ¿cuánto tiempo tenés vos hoy martes? Y vos me decís, Lucas, hoy martes tengo 24 horas. Y mañana miércoles y tengo 24 horas de vuelta. Yo te voy a decir, yo tengo el mismo tiempo que vos. Con las actividades, con la rutina, con las obligaciones, con que la inflación, con que no alcanza, con que listo, ahí arrancamos. Ahí arrancamos. El apresuramiento, hacer útil el tiempo que tengo. Yo digo que en otros lugares, o por lo que he escuchado, puede pasar esto que compartía Juan recién, del burnout y que una cabeza se prenda a fuego y demás. Pero también he conocido campanas en donde una mente viaja, qué lindo decirlo así, a otro ritmo, no tanto con el celular en la mano, no tanto corriendo con los tiempos, con los horarios, con las actividades, con el ritmo de vida. Uy, digo yo, no hay inseguridad. Un sachet de leche vale lo mismo hoy y dentro de 3 meses, mismo costo, mismo precio. Una vida más estable, una vida sin correr tanto, diferente. Yo no digo ni mejor ni peor, ¿eh? Una vida diferente. Yo digo que, y lo pienso y lo repaso todo el tiempo, esto de ansiedad, 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 todo el mundo habla de la ansiedad. Hoy conceptualizamos ansiedad, diferenciamos cabeza, cuerpo, cómo se traduce a nivel cognitivo, cómo se traduce a nivel somático. Personas más que experimentamos en ciertos estados, en ciertos momentos, que nos podemos poner ansiosos al tener que hablar adelante de gente, dar algún tipo de charla, seminario, al tener que ir a sacarme sangre, me genera ansiedad, una aguja. A gente que ya se instaló eso en su cabeza, que ya es un rasgo de personalidad y quizá cualquier factor se puede vivir como amenazante. Mucho de esto también sirve para identificar qué tipo de vestuario tenemos nosotros enfrente y cómo ustedes, entrenadores, futuros entrenadores, tendrán la responsabilidad inevitable de gestionar y administrar esos índices de ansiedad que se generen en determinadas circunstancias. En un debut de campeonato, en un mata-mata, después de una racha negativa, la sobreexcitación, sobreestimulación y sobreactivación en determinadas situaciones, cuando se pasa para el otro lado, identificarlo, de dónde proviene todo eso y poder gestionarlo. Duda, pregunta, consulta, algo que no se haya entendido hoy o que no haya quedado del todo claro en torno a esto, así ya después corto. ¿Puedo agregar algo? Se está en 45 segundos, se corta, Juan. Dale. Rapidísimo. Yo Dale. creo que el bocinazo afuera o sacado del argentino es ¿Sí? por un tema disciplinario.
es porque acá no tenemos disciplina para nada, no tenemos respeto por un tercero ni a palo. Y yo creo que lo que vos decís en función de los que vienen, los que se expatriaron, por así decirlo, vienen con un chip que es muy difícil adquirirlo acá, que es no hacerse problema por lo que puede llegar a responder un tercero. En el exterior o expatriado hay un montón de cosas que te resuelven un tercero. Acá nosotros tenemos que hacer cargo de lo propio, de lo del tercero, de lo del segundo y de lo del cuarto. Brillante cierre. Me encantó. Una realidad. Les mando un abrazo y nos vemos semana que viene.